Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Muy buenos días para todos. Hola, hola, ¿cómo andan? Arranca un nuevo capítulo de Pancha la Vida, seguimos recorriendo Serbia. Arrancamos por la ruta 35-25, según como les guste más, y estamos yendo a la tercera ciudad más grande de este país, que mirá. se llama Niš. Y por suerte es fácil de pronunciar. Sí, esta sí. Así que bueno, hacia ahí nos vamos, parece que tiene lindos atractivos turísticos, pero antes de hacer todo eso, lo primero que vamos a hacer nosotros es ir a averiguar si podemos cambiar las ruedas. Sí, descubrimos que las dos ruedas de atrás, que ya están viejitas, están un poco rotas, así que mejor prevenir que curar. Agarramos una carretera sin peaje, ahora nos dimos cuenta que allá está la autopista, Sí. pero está bien, en muy buen estado. La verdad es que toda la ruta que hicimos hasta acá fue excelente, una ruta de montaña muy linda, nos acompañaron los árboles de colores. Sí, muy linda. Y tuvo momentos de subida interesante porque creo que llegamos de 0 a 800 en una montaña, pero después estuvo muy bien, la disfrutamos mucho. Y aparte el día, hoy gente, miren cómo estamos, 22, 23 grados. Hermosa. No podemos más de felicidad. Se nota que es la tercera más grande porque ya estamos entrando por un gran bulevar y tiene todo tipo de servicios, mucho tráfico, pero también como ordenado. Venimos Tranquilo. bien, tranquilo. Tranquilo para hacer un miércoles. Es verdad. Y casi que mediodía, ¿no? Sí, Son creo. las 12 y algo, creo, las Sí. 12. Sí, sí. Después vamos a... No, vos que estudiaste el tema, ¿esto es una fortaleza? Esta es una fortaleza de Niš y tiene varios atractivos cerca y adentro. Y los vamos a ver después de que solucionemos el tema rueda. Mira ya el señor tomando sol. Sí, la idea también es quedarnos 2 o 3 días, vamos a ver qué onda. Pero me parece que si encontramos un buen lugar para dormir, es una linda ciudad para estar tranquilo. Aparte el pronóstico marca que hay sol todos los días. Miren qué lindo que se ve. Allá hay todo un camino peatonal. Pero bueno, no vamos a spoilear tanto. No, porque tampoco sabemos mucho. El cambio de luces tipo déjame pasar, ¿no? Sí, claro. Acá estamos, así nos estamos comunicando Traducción. con el traductor porque no hablan inglés. Al parecer hay ruedas, vamos a ver cuánto cotizan y a ver si nos hacen la alineación y balanceo. Bueno, el presupuesto fue un poco más caro de lo que habíamos visto, bastante más en realidad. Incluye también alineación, balanceo, como todas las cositas. Pero bueno, habíamos visto que por este precio básicamente cambiábamos las 4 ruedas, no solamente 2. Así que Sí. vamos a continuar. La verdad que no tenemos o sea, sí lo tenemos que cambiar, pero tampoco nos vamos a hacer matar así. Era casi el doble la diferencia. Un lindo detalle, los taxis acá son todos eléctricos. Todos son ecotaxi, está muy bueno. La verdad que felicitaciones para Niš, era, ¿no? ¿Se llamaba? Niš. Ah, ahí va. Acá estamos, no nos quedó otro que pagar un estacionamiento. Exacto. ¿Y? Pero es válido hasta mañana a las 7 de la mañana. Ah, perfecto. Por 200 dinares. Está muy bien, ¿verdad? 12 euros, muy bien.
Muy bien, vamos a estacionar entonces. La verdad que fue dificultoso encontrar. Ok. Thank you. Pero miren la belleza que vamos a ver ahora. Que yo las vi de lejos y dije, este es nuestro lugar. Están todas las primas acá. Lo que sí, mañana hay que madrugar, madrugón. ¿Me pongo de espalda? Y bueno, y si no tampoco es tan caro. Así estamos bien, ¿no? Dijo para allá, pero bueno, yo me pongo para acá. Ok. Arranca entonces el recorrido por la ciudad de Nice. Estamos en este momento caminando al lado del río Nizaba, quizás probablemente por eso se llame también la ciudad de Nice, que como les contamos antes es la tercera ciudad más grande de Serbia, pero también es la conocida históricamente como la puerta de entrada hacia los Balcanes, porque se encuentra en un lugar muy estratégico entre lo que es Europa Occidental y Asia. Nos está llamando la atención de que hay como determinadas estructuras, no sé cómo llamarlo tampoco, con numeración. ¿Será como para embarcaciones o a un deporte? Bueno, si alguien sabe o se le ocurre qué puede llegar a ser. Como bastante ¿Qué nos una come? bajadita intensa como para embarcación, ¿no? Sí, es verdad. Pero no sé qué será, aparte es como, es fino lo que cuelga, vamos a decir, como un alambre. Sabe, coméntelo. Sí, claro. Se va a empezar a ver lo que es la fortaleza acá de Nice. Y bueno, según lo que nos informamos, es de las mejores conservadas de este sector de Europa, de los Balcanes. Creo que se puede entrar. Se puede entrar porque dentro es como un jardín botánico, cafeterías, o sea, es un paseo hoy en día. Y ahí será la puerta de entrada, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver si podemos ingresar con Lucy, si no nos dicen nada. Yo creo que el serbio se ha comportado. Amante de los perros. Sí, totalmente. No hubo país que sintiéramos que quisieran tanto a Lucy. Es verdad. Ya se empieza a ver que hay un gran parque así adentro. Aparte el solcito está pegando lindo y se puede entrar con perros porque miren el don ahí. El gran danés lo que es. Mi Dios. Hay un museo, por lo que estamos viendo. Mirá los autos de Yugoslavia, de cuando era Yugoslavia toda esta parte. Estos eran los autos que se usaban característicamente. Ahí tenés un... ¡Ay, es enorme! Es enorme, sí. Y nosotros estamos estacionados como contra el sector de acá, me parece. Esa Contra partecita. Sí. Allá, afuera del muro, ¿no? Sí. Se ha convertido también en un polo de todo un poco, porque ya vimos un museo, restaurantes, acá hay una casa de souvenirs, vamos a decir. O sea, bien aprovechado el espacio verde. Otra forma de conocer la fortaleza. Y evidentemente es un lindo lugar elegido por los que se van a casar. Están haciendo las fotos de... ¿O será cumpleaños de 15? No, para mí es una celebración de más chiquita. Ah, ¿en serio? Está vestido diferente si prestas atención. Ah, Debe ser alguna celebración puede ser. religiosa, capaz. Puede ser. Llegamos a la sección de lápidas, pero creo que fueron traídas para acá. Son lápidas romanas, ¿no? Sí, porque en realidad la fortaleza, la primera vez que se hizo fue en el siglo I por los romanos. Y después, como la estamos viendo ahora, en realidad ya es del siglo XVIII por la época otomana. Entonces, bueno, hay cimientos desde el siglo I al XVIII. Impresionante. Tremendo. Salida de la fortaleza. ¿Será una salida de agua? Capaz, porque está mojado. Está mojado y cada vez se achica más, como que tenés que ir agachado ya, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sigamos por el sol, me parece que es. Sin duda que es el gran parque para toda la ciudad. Hemos visto de todo, gente que está con el perro, gente que está paseando a sus hijos, hay un sector de juegos para niños, pero lo cierto es que es un parque hermoso, hermoso.
Es muy grande, está muy bien conservado, tenés de todo un poco como para hacer. Y de hecho allá abajo estamos yendo, creo que ahora está cerrado por un tema de horario capaz. Hay alguno abierto, hay como una serie de tienditas. Y acá hay otro tipo restaurante, cantina, bar. Invita a hacer una buena tarde de picnic por acá. Y ahora nos vamos para el centro. Hay una peatonal. Este es el puente que nos lleva para ahí. Vamos, Lu. Vamos, Lucy. Y seguimos caminando, ¿qué te parece? Me encanta. ¿Estás con hambre? Mira, esto no. ¿No? Estamos bien. Estamos bien. Ahí está la luna del río en Misada. Ahí va. Otra cosa también que me estoy dando cuenta, es una ciudad sumamente joven. Es verdad. Mucho adolescente, mucho niño, mucho bebé. Y bueno, Es universitaria por ahí. hemos visto centros de estudio también. De hecho recién casi que estacionamos enfrente a un liceo. Es verdad. Pero no había lugar. No había Dicho sea de lugar, paso. sí. Y llegamos, María Fer, ¿A la peatonal? a la peatonal, que tanto nos gusta caminar, un poquito de locales, de comercio, ver qué comen, ver cómo se visten. Igual recién vimos H&M, que es una tienda internacional, Conocida para nosotros. conocida. Está muy linda, una grata revelación. Les dijimos que los serbios amaban los perros, ¿no? Miren ahí, descansando en un local de vaya a saber uno qué. Pero ahí, muy tranquilo, ¿verdad? Sí, la verdad nos pone muy contentos esta circunstancia. De que los traten bien, porque aparte se viene el frío. Así que si ahora está de adentro, imagínate cuando esté frío va a poder seguir estando. Otro de los detalles que nos estamos dando cuenta que acá juega mucho el tema de los casinos. Hay en todo tipo de ciudad, no importa que sea grande, chica, tenés por lo menos uno grande y varios chiquitos. O sea, acá la apuesta es fuerte, es una condición fuerte, ¿no? Es parte del día a día. Estamos viendo que mucha gente se está comprando este tipo de sándwiches. Es al paso, es comida barata también. ¿Cómo? Qué buena pinta que tiene. Sí, sí. Y recién vimos también las papas y volvimos a enamorarnos porque son parecidas a las papas belgas. Gruesitas y bien caseras. Las que son especiales, me parece. Tenés las dos, ¿no? Tenés la del formato congelado, pero miren la cantidad de variedad que tiene. Y vende como loco. Día que comimos hace poquito, si no, ya te diría, hagamos un... La comida esta. Pero nos vamos a quedar varios días, atente al loop. La calle de los boliches está todo lleno, son las 4 de la tarde, la gente está de lo más divertida. Algunos tomando cerveza, otros tomando cafecitos y Fer está chusmeando platos. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? De todo un poco. Mucha carne. Estas son como entradas, mirá. Por ejemplo, unas tostaditas con algo, $3.08. Tenemos $5 esto. No sabría decirle los nombres. Pero está bueno porque todo tiene foto para que vos te puedas imaginar de qué estamos hablando, ¿no? Claro, burritos, hamburguesas, pasta, de todo un poco. Llegamos a uno de los puntos emblemáticos también de la ciudad, lamentablemente. Esto que están viendo acá, ahora vamos a poder entrar un poquito, fue un campo de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, claramente por los nazis. De hecho, fue el primero de los países de los Balcanes. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, me parece que fue un lugar que recibe el nombre de Red Cross por estar cerca de la Cruz Roja y donde se dio una de las fugas masivas más grandes de prisioneros, Uh-huh. en el que, bueno, lamentablemente, en modo represalia, por cada uno de fugados se mataron 100 de los que estaban dentro. Ah, fuerte. También aclarar que este lugar era para básicamente yugoslavos, para gitanos y para judíos. Seguimos la caminata y nos encontramos con un clásico mercadito. Y está grande. Enorme, mucha fruta, mucha verdura, pero también hay ropa por acá. Ah, es verdad, sí. Y los precios todavía no hemos visto mucho, pero me parece que como todo mercado no debería ser tan caro. Aunque a veces nos pasó, por lo menos en Europa Central, que el mercado era más caro que el supermercado. Eso es verdad. Acá creo que no, porque mira, allá en una los pimientos valen 100.
El morrón, kilo, claro. me imagino yo. Sí. O sea, estamos hablando de que $1 el kilo el pimiento, ¿no? ¿Qué es eso? Se pita mucho acá, ¿eh? Mucha venta de cigarrillos por todos lados. De hecho, hay un sector ya de varios puestos de cigarros. ¿Y esto qué es? Me llama la atención esto, no sé. La de arriba es para el barbero, esa la tengo clara, pero la Ajá. del cigarro no sé. Bueno, $1.50 los 12 rollos de papel higiénico, $2. Están muy impresos. La pasta estaba también $1.50 la grande, la de 120 gramos. Los precios de las frutas. La verdad es que no sé si es más barato que el súper. No me los acuerdo ahora todos, pero... Te canto la banana. El kilo, $2.20. La uva, el kilo, $1.50. O el racimo, porque no sé. ¿Vos decís que es el racimo? No. La naranja, $3 el kilo. El limón también $3. Se ve muy linda la fruta y la verdura. Eso Se ve muy Los linda, colores, sí. ¿no? Y mirá los frutos secos, la Frutos cantidad de frutos secos que hay. Qué delicia. Las flores que no dejan de aparecer por todos lados. Son pueblos, son países que se le da mucha importancia a la flor y eso que se está viniendo el frío, pero están por todos lados y son muy lindas. Muy coloridas. Se la ve como la fruta y la verdura, como viste cuando algo se nota que creció bien. Sí, claro. Mirá, aquellas deben ser Poderosa. artificiales, ¿no? Esas parecen... Es así, pero todo esto no, mira. Mirá. Todo acá. Sí. Muy buenos días para todos. Acá andamos haciendo ruta ya, saliendo de Nice. La verdad que nos tocó un día espectacular. Sí. Estamos muy contentos. Estamos yendo hacia uno de los últimos puntos que tenemos marcados por este país. Pero la verdad es que viene siendo también una incertidumbre hasta dónde vamos, hasta dónde no. Estamos tanteando el frío, ¿verdad, Fede? Sí, hoy mañana igual nos levantamos con un frío Importante. Hoy va a ser un día lindo, pero ya a partir de lunes está anunciada una baja de temperatura y me parece que se va a quedar ahí. Lo cierto es que estamos yendo al último punto acá en Serbia a disfrutarlo, es un pueblo más chico, no nos acordamos el nombre, pero bueno, ahora después lo filmaremos. Yo creo que es tan temprano que las nubes quedaron como atrapadas acá en el valle montañoso. Sí, sí, tal cual, es eso. Son nubes que están todavía en la montaña y dan ahí una escena de película de suspenso. Tal cual. Día que está el sol, porque si estuviese medio nublado, ahí sí es suspenso barra Terrorífico. terror. No, pero van subiendo de a poquito. Sí. Hello. Oh, esto fue más caro. Sí, fue caro. Fue caro porque aparte el... Thank you. Pero igual, digamos todo, excelente. No, Agarramos la una verdad carretera excelente. Estamos hablando de, sí, 3,4 dólares. Claro, un tramo de 1 hora. Sí, pero bueno, siempre decimos lo mismo. Sí, hay a veces que nos toca pagar mucho y ni siquiera está buena la ruta. Ahora sí, bienvenidos a Pirot. Ay, me callo. Sí. Vamos a hacer un poquito de súper, que tenemos pocas cosas. Ahí bueno. estamos viendo, bueno, la gasolina que sigue siendo los mismos precios en todos lados. Como un pueblito muy cerca de un parque nacional que hay acá. Y muy cerca de la próxima frontera. También. Que vamos a spoilear un poquito mientras seguimos, bueno, siendo Pirot. Va a ser Bulgaria. Exactamente, vamos a hacer una breve
pasada por el espacio Schengen nuevamente, porque Bulgaria y Rumania son de los últimos países que se agregaron, ¿no? Sí, 2025 ya están adentro. Bueno, ahí sí. Allá hay lugar. Muy bien, bueno, nos venimos a estacionar a lo que aparenta ser un complejo deportivo en el que el parking es gratuito. Y bueno, hay muchas canchas y hay una gran piscina exterior ahí que en verano debe ser una maravilla. Bueno, Panchita estacionada, como les contamos, estamos en un complejo y compleja es la situación que tenemos ahora. Porque... Servio, se les presentamos. ¿Decís que es un nuevo integrante? Claro. Está chiquitín. Hola, Servio. Hola, ¿cómo estás? Ay, sos muy bello. Nunca había visto un gato con esos ojos color caqui. ¿Eh? ¿Cómo estás? Y aparte ronronea, más lindo. La luz está ahí echada. Yo creo que le está dando como un poco... De bienvenida. de bienvenida, sí. Servio todavía se pone un poco... ¿Qué, Servio? Ay, no, aparte es una bola de ronroneo. Yo digo... Ay, me mordió. Yo digo que es Servio porque lo di vuelta y me parece que hay una incipiente bolita. Pero no sé. Vamos a ver, ya le dimos de comer, ya le dimos de tomar agua, anda siempre por acá. Nosotros nos vamos a quedar seguramente un par de días, así que si el tipo... Si esta relación avanza... Esta relación avanza y el tipo quiere, capaz que puede ser parte de la familia panchística. Es un tema delicado, los dos queremos siempre sumar más mascotas y animales. Es difícil porque constantemente estamos pasando fronteras o a veces cuando volvemos a Uruguay nos tomamos un avión y es más difícil cada vez, ¿no? Llevar a Lucy, a Servio, pero bueno. Ya el que no veremos. se arriesga tampoco gana, ¿no? Así que bueno, veremos. Es verdad. Llegamos al río, María Fer. ¿Vamos a caminar un poquito? Vamos a caminar. Es el mismo río que nos cruzamos en Nice, en Nisana. Y bueno, hay una caminata, como pueden ver, todo Otoñal. ahorita, muy otoñal, con bancos a los costados de ambos lados del río. Así que podemos ir por un lado y volver por el otro. Dale, me parece bien. Vamos, Lucy. Me parece que el río viene muy transparente. Acá hay un hombre que está preparando su caña, así que debe salir un poquito de... Mira algún cómo pescadito. se ve, sí. Sí, sí. Tiene Sí. alguna bolsita igual que anda por ahí. Pero también hay... Pero se muchas ve la cadenas. cristalinidad del agua. Sí. Y no solamente el puente que estamos atravesando ahora, sino que hay varios más allá para poder cruzar de un lado al otro del río. Mirá qué postal otoñal que tenés del otro lado. Hermoso. ¿Qué estás viendo? Que vengo viendo hace bastante que venden estas cosas, que no sé qué son. Parece tener un dulce por arriba. Porque esto parece como un churrito. Una pero masa. no es el churrito. Una masa de hojaldra. ¿Ja? Hello. Capaz que se puede probar uno. Sí, podemos. Confirmado. Hay feria. Hay feria. Justo venimos del Lidl, que es el supermercado este que está por todos lados. Hicimos la compra de las verduras. Sí, no sabíamos de esto, porque además tenemos efectivo justo ahora. Bueno, entramos. Vamos arriba. Tranquilo, hombre, ahí. Tomándose su solcito. Mucho video con tipo salsa, ¿no? ¿Qué será eso rojo? ¿No? Conservas, ¿no? ¿Conservas? Sí, o sea, salsa de tomate de Ah, mira, acá está. Será de este producto. Sí, morrones amarillitos pálidos. Bueno, ¿qué tenemos precios? ¿Qué viste? La banana 200. $2. Igual entonces a la otra feria que entramos ayer. Sí, Está más o menos igual. La manzana $1,5. juega mucho el picante acá también, ¿eh? O los pimientos, vamos a decir. Y la paprika es como que es la especia por excelencia. Condimento por excelencia. Sí, ¿no? Sí. ¿Picará como loco? Yo pienso que sí. Tiene pinta que sí, ¿no?
Hemos visto también que esta región se especializa en un tipo de queso, que vamos a poner el nombre acá, y se ve bastante. El queso, el chacinado, claramente son todas cosas de, bueno, las verduras. Estamos en terreno de campo, como quien dice. Campo montaña. Total. Hay también una linda historia, no por linda, porque en realidad fue de guerra con Bulgaria, pero es una de las cosas que también llama la atención acá, que vamos a ir a verlo ahora. Hablando de queso, este es el queso que les decíamos, este es el local, Pirotsky, y sale mucho, se vende por hormas de medio kilo o de 1 kilo. Otra de las cosas típicas que tiene Pirot es el kilim de Pirot, que es una especie de tejido hecho con lana de una abeja tradicional de acá, que comúnmente se utiliza para alfombras, pero podemos verlo en diferentes artefactos también, que sean también, por ejemplo, para un souvenir, como se ven allá las mini alfombritas, ¿sería? Sí, por allá, sí. Están muy lindas, la verdad. Y bien coloridas. Atención, se emprenden las alarmas. ¿Qué son? Son waffles. Bien. De diferentes formas, tipo como un crepe, hay una de las formas, y las otras son waffles, como con burbujas, por eso se le dice Bubble Waffle. Y como siempre, alguna fruta, Nutella o alguna cremita rica. Último lugar de este recorrido, nos vamos al fuerte de Cale, que por lo que ya estamos leyendo es del siglo XIV. ¿Qué tal? Vamos para ahí. Este fuerte fue construido, como decía el cartel, en el siglo XIV, y básicamente, al estar tan cerca de una frontera que es la de Bulgaria, es para protección de la ciudad. De hecho, Bulgaria tuvo en algún momento alguna injerencia en esta zona. Gracias. Contemos un poco de historia. Un poco de historia es que este fuerte existe porque, primero, como siempre, todos los fuertes para proteger, pero a su vez porque hubo una batalla muy importante en el 85, 1885. 1885, que fue la batalla de Pirot, que es precisamente de Pirot contra Bulgaria, ¿no? O sea, como de Serbia contra Bulgaria. Por eso también la creación de este fuerte, para intentar remediar. Recuerden que estamos a 25 minutos de la frontera con Bulgaria, es muy cerquita. Y como todos los fuertes, hay una de las torres que, por ejemplo, es el lugar donde se guardan las armas y demás. Mira cómo era antes. Obviamente acá lo que dice que vivía la gente de la alta sociedad, ¿no? Claro. Acá justamente están hablando de lo que decíamos recién, ¿no? Que es el tejido. La tradición del tejido desde Kilins. Ahí está escrito, Kilins. Gente bonita, Ampliamente, antes de terminarla, ampliamente recomendable venirse hasta la fortaleza de Pirot. Es gratuito. En la mayoría de las salas tenés algún video lo que te va a contar de su historia y es muy fácil de acceder, porque la verdad son escaleras, pero muy bien. Ahora sí, nos estamos despidiendo de este video. Estamos terminando un poco la saga de lo que fue Serbia o es Serbia. Es un país que vale la pena, nos sorprendió. Veníamos sin mucha info y la verdad que nos vamos con el corazón contentos. Así que esperamos que haya sido de su agrado. Si no vieron los anteriores, pueden ir a bicharlos porque tiene muchos lugares que valen la pena. El próximo ya será haciendo frontera, así que empiezan un poquito los nervios y la ansiedad. Nos vemos en el próximo episodio de Pancho la Vida. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.